Dichas y desdichas, alegrías y tristezas, caídas de la inflación en la tasa general, pero con subyacentes que siguen marcando niveles récord de todos los tiempos aquí, en el caso de Europa. Los mercados siguen en verde, tranquilos. Estamos en una semana importante porque las bolsas europeas podrían hacer un pleno al verde semanal. Falta todavía, claro, cerrar esta jornada de viernes y todo va a depender de lo que diga el dato de inflación que se publica hoy en Estados Unidos a partir de las 2:30 de la tarde. Aquí tenemos color verde, bolsas europeas con ganancias, por ejemplo, del 0,34% en el caso del Stock 600 o del 0,3% en el IBEX 35, 9,234, y en Estados Unidos los futuros apuntan con signo mixto, ligeramente al alza en el caso del S&P 500, arriba un 0,16%, sube también el Dow Jones un 0,22% y el que se queda un poquito más paradito a la espera, claro, el que más se juega también hoy con ese dato de inflación en Estados Unidos es el Nasdaq, que lleva también una trayectoria impecable a lo largo de este 2023 con una subida de más del 20% desde los mínimos que marcó el pasado 28 de diciembre. Un mercado, un bull market de libro, como dicen en mi pueblo. Vamos ya con Momentum de la economía y los mercados y con Fernando Luque de Morningstar, editor jefe de Morningstar. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Fernando. Y con Guillermo Santos de iCapital. Hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Que Guillermo ha sido el más listo de todos porque nos ha dejado 2 viernes sin su presencia, que han sido los 2 viernes que han sido auténticos terremotos en los mercados, ¿no? Aquí se los ha tenido que tragar todos Fernando Luque. Yo me voy cuando, ya sabes, cuando esto tiembla, me meto bajo la mesa. No creo. Bueno, Fernando, nada que ver con el viernes pasado esto, ¿eh? Nada que ver. Sí, a ver, claro, digamos las aguas se han tranquilizado. Es verdad que todo parece que esta crisis bancaria pues se ha ya prácticamente olvidado, pero yo creo que no. O sea, el tema bancario sigue estando sobre la mesa. En Estados Unidos seguimos viendo fuga de depósitos en los bancos medianos. Hay que recordar que los bancos medianos tienen una exposición al hipotecario comercial muy alto y, a ver, no voy a decir que pues vamos a tener otra crisis bancaria, pero yo creo que, digamos, el problema no se ha resuelto, ¿no? Estaba oyendo a Iturriaga hace unos momentos ahí, pues siendo muy positivo con los bancos. Y es verdad que pues a nivel de resultados probablemente vayan a ser buenos, pero aquí toda la cuestión, además del tema de inflación, que para mí pues ha caído un poco en el rango de preocupaciones respecto a si vamos a tener recesión o no vamos a tener recesión. Y aquí sí que hay, digamos, una interconexión entre, digamos, esa crisis bancaria, pues llamémosle crisis, aunque no sea, digamos, una crisis digamos, de grandes dimensiones por ahora, pero es una crisis. Hay una interrelación, decía, entre esta crisis bancaria y las posibilidades o probabilidades de recesión, porque lo que estamos viendo en Estados Unidos es que los bancos pues son cada vez más duros a la hora de ofrecer o de dar préstamos, y eso pues es la relación directa entre lo que hemos visto unas semanas atrás, aunque ese deterioro, digamos, de la concesión de préstamos ya se viene notando desde hace ya pues un trimestre, ¿no?, en Estados Unidos, y habrá que ver cómo acaba todo esto. Para mí la mayor preocupación no es tanto los niveles de inflación, sino si vamos de cabeza a una recesión o no. Menos crédito y más caro, desde luego, no sé si llegaremos o no a esa recesión, pero desde luego la desaceleración económica está ahí. Guillermo. Sí, hay que ser, pero en sí siguen siendo. Fijaos, Estados Unidos ha habido recientemente publicaciones de confianza, incluida la del consumidor, que ya sabéis es clave para la evolución de la economía americana, ¿no?, por el peso que tiene tan relevante en el PIB. Y esos datos han sido bastante razonables, ¿no?, de positivos, y que todavía se respira pese a la subida de tipos y el crédito que se está restringiendo todavía un poco más en Estados Unidos, aparte, ya digo, de los tipos altos debido a la crisis
en algunos bancos, más o menos por ahora se ha resuelto, esto que comentaba ahora Fernando, pero Estados Unidos es una economía enormemente resiliente, que se dice tantas veces ahora, muy flexible, y que además tiene ahora mismo la ventaja de que los políticos, el Banco Central, la Reserva Federal, en vísperas de año electoral no va, o más bien va a intentar hacer todo lo posible porque las cosas no se estropeen en exceso. Eso que podríamos pensar, ¿no? Que no sé, que no se nota tanto cuando los políticos o los bancos centrales llevan a cabo declaraciones y suben los tipos y inmediatamente pasa algo o los bajan y a la inversa. Eso, bueno, es relativo, ¿no? Pero porque efectivamente la inercia de la inflación, de la subida de tipos impacta en la inflación. Lo estamos viendo en Europa, que estamos lejos todavía en inflación subyacente de Estados Unidos. Pero esas declaraciones de los bancos centrales, esas declaraciones de los empresarios cuando hay en determinados momentos, vamos a decir, comunicaciones de fusiones, adquisiciones, movimientos corporativos. Todo eso acaba creando confianza. Los mercados se mueven por la confianza. En definitiva, la economía a sí mismo se mueve por la confianza. Y de ahí, tanto del inversor como de la confianza en general de los consumidores y, por supuesto, de los empresarios, que son quienes contratan finalmente a la gente y da vida al mercado laboral y a las economías y al comercio. Entonces, yo creo que todavía este caldo de cultivo es favorable. Es posible que haya una recesión técnica en Europa, en Estados Unidos quizá antes, muy pasajera, es posible. Y que eso además abra la espita del comienzo de bajadas de tipos de interés por parte de la FED y por parte del Banco Central Europeo más tarde, porque comenzó, como hemos hablado tantas veces, más tarde el proceso de subidas. Pues es posible. Y es posible que además los mercados estén descontando ese escenario y quizá los de equity, las bolsas estén excediéndose. Pues yo creo que sí. Con lo que para mí la cautela es lo que debe imperar, que no obstante una recesión y una comienzo de bajada de los tipos de interés, esta segunda parte será favorable para los mercados de acciones. La confianza. Quizás, Dime, Fernando. Sí, claro. Un pequeño matiz. Es verdad que digamos, los inversores están y los analistas también están esperando pues bajadas de tipos de interés por parte de los bancos centrales y especialmente de la Reserva Federal. Lo que pasa es que hay que recordar que bajadas de tipos de interés cuando se han producido no han sido especialmente buenas para el mercado de renta variable. Lo que sí ha sido bueno es ese periodo de pausa, es decir, cuando la Reserva Federal, si miramos la historia de las actuaciones de los bancos centrales, cuando pausa la Reserva Federal, bueno, pues generalmente ha sido pues favorable para las acciones, es decir, pues ahí pues el mercado sigue subiendo. Pero una vez que inician las bajadas de tipos, en general no han sido buenas, ¿no? Y hay que recordar lo que pasó tanto en el 2001 como en el 2008. Es verdad que estamos en un entorno totalmente distinto, ¿no? Pero es un poco para recordar que muchas veces la gente espera esas bajadas de tipos de interés como agua de mayo, pero cuando se producen es que hay algún problema. Es decir, la Reserva Federal no baja los tipos de interés porque pues, se despierta por la mañana y dice, pues voy a bajarlos. No, los baja porque hay un problema, ¿no? Y ese problema pues, puede venir por una desaceleración económica o por una recesión, y es ahí cuando el mercado se da cuenta de que, uy, pues aquí tenemos un problema si la Reserva Federal empieza a bajar los tipos de interés. Entonces, ojo con lo que estamos deseando, y yo lo estoy deseando porque tengo un préstamo hipotecario a tipo variable y me gustaría que el Banco Central Europeo pues bajara los tipos de interés, pero cuando bajan los tipos de interés, pues muchas veces pues señalan problemas en la economía. Eso ha sido así, eso ha sucedido, efectivamente, a lo largo de los últimos 20 años. Hablemos de cómo podemos cuidar y mimar nuestras carteras. Por ejemplo, empecemos por
en muchas ocasiones, por ejemplo, Guillermo, bueno, pues ya has hablado del mercado de renta fija, sobre todo en los tramos de duración más corta. Ahí está la rentabilidad, que no engaña a nadie, como decía, ¿no? Aquí el anuncio, el algodón no engaña. Pero os quería preguntar oportunidades al margen o fuera de la renta fija. ¿Dónde hay que mirar, Guillermo? Pues mira, componentes principales de una cartera de inversión son tres. La teoría moderna de carteras, la frontera eficiente y demás. No lo olvidemos, que está en la base de todo, es los activos del mercado monetario. En este caso vamos a poner las letras que tú has comentado, que están dando bastantes alegrías a los inversores, sea vía fondos o de manera directa. Luego están los bonos de sus distintos plazos, que una buena distribución de plazos asimismo permite, tanto en bonos de calidad corporativos como en soberanos, ahora mismo permite gozar de rentabilidades francamente buenas, superiores al 2,5, 3, incluso 4% fácilmente, que además esas inversiones te protegen. ¿Y de qué te protegen? Te protegen si vienen malos tiempos, porque esas inversiones, cuando vienen malos tiempos, como decía Fernando, los tipos tienden a bajar y el precio de esas inversiones tiende a subir, especialmente los bonos soberanos, los treasuries y los bonos europeos de Alemania o de España. Lo acabamos de ver con la mini crisis financiera. Entonces, te protege, como digo, de esas otras inversiones que efectivamente ahora siguen siendo atractivas, y tenerlas en cartera puede ser razonable para el inversor que se permita un poquito más de volatilidad. ¿A qué me refiero? Pues me refiero, en primer lugar, la renta variable que esté ligada a sectores que se están beneficiando o, por un lado, de la normalización de las economías, incluso teniendo en cuenta esa recesión. Me refiero especialmente a sectores defensivos, como puede ser el sector farmacéutico, todo lo que está ligado al bienestar, al incremento demográfico en algunas zonas del mundo. Las empresas que están englobadas en algo tan genérico como lo que se llama healthcare en inglés, o vamos a decir que impulsan o que facilitan una mejor calidad de vida, teniendo en cuenta, ya digo, el crecimiento demográfico, especialmente en zonas emergentes, más que en Europa, que es al revés. Esas empresas cada vez se van a ver beneficiadas por este fenómeno. Contar con inversiones, sea más bien, en este caso, a través de fondos de inversión temáticas, a mí me parece ahora mismo una forma de apostar por caballo ganador, con esas coberturas que nos dan asimismo, ya digo, para compensar su volatilidad incremental, los bonos y posiciones en activos monetarios. Pero el que se lo pueda permitir porque tiene una cartera suficientemente amplia, el dotarnos ahora de inversiones ilíquidas ligadas a economía real, que ese componente de liquidez se puede ver compensado, como acabo de decir, por esos otros activos que citaba al principio. Especialmente ligadas a dos grandes campos. Uno, el mercado el sector de inversiones de activos ligados a inversiones renovables, que no es solo las empresas que ponen molinos o que ponen placas fotovoltaicas. El campo es muchísimo más amplio. Ahora mismo, teniendo en cuenta el castigo, además, que ha sufrido el sector en 2022, es una buena ocasión para hacerlo, además, a través de fondos de private equity que permiten el acceso a ese tipo de inversiones. Pero tampoco debemos olvidar todas las empresas que se engloban, vamos a decir, ya no en el campo tanto de la energía, sino en que a veces la olvidamos, en innovación tecnológica. La innovación tecnológica sigue siendo, tanto en Estados Unidos como en Europa y sobre todo en Asia, sigue teniendo un grandísimo campo de crecimiento. El mundo va a ir, ese crecimiento se vertebra en buena parte en base a tecnología, y el mundo va a ir por esa vía. El que se lo puede permitir invertir vía empresas
a través de fondos de private equity y capital riesgo, me parece también un acierto, porque además tienen mucha menor volatilidad que invertir de manera directa en el Nasdaq. Privados, dejarme que avance precisamente a raíz de lo que has comentado también, inversiones temáticas. Ahora mismo hay una temática, en principio, con gran valor, un largo recorrido. Además, es una temática que yo creo que ha enraizado, que es la inversión sostenible, pero que está ahora mismo en entredicho. Fernando, explícanos un poquito qué es lo que sucede con la inversión sostenible, la inversión ESG. Veo que algunos reguladores están obligando a algunas gestoras a retirar ese apellido ESG de su gama de fondos. He leído también que Bruselas se plantea incluso eliminar la categoría de inversión sostenible. Claro, muchos inversores con ese tipo de fondos de inversión estarán diciendo, pero bueno, ¿me están tomando por tonto? Al final, ¿qué es esto? ¿Un timo? ¿El timo de la estampita? ¿Qué pasa ahí, Fernando? Sí, a ver, lo que se pretende es un poco pues regular desde, digamos, Europa lo que es pues toda la taxonomía y también la propia denominación pues de los fondos sostenibles, ¿no? Ahora bien, nosotros vamos un poco por un camino distinto, es decir, pues Europa pues está ahí pues intentando regular, pero nosotros lo que hacemos es analizar las compañías que hay dentro de las carteras de los fondos, ¿no? Y en base a eso pues emitir, digamos, un rating de sostenibilidad, que es verdad que muchas veces pues confunde a los analistas, ¿no? Porque se nos critica, digo, tanto a Morningstar como a las otras agencias de rating, diciendo que no nos ponemos de acuerdo en cuanto al rating de una determinada compañía. Pero yo siempre digo que es casi normal, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, los precios objetivos de las casas de análisis sobre una compañía en concreto, pues es muy difícil que coincidan, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una valoración también ahí cualitativa, ¿no? Y esa valoración cualitativa pues también afecta a los ratings de sostenibilidad. Y es verdad, como tú decías, que hay, pues de momento estamos en una especie de revolución, hubo mucha degradación del artículo 9 al artículo 8 y yo creo que es bueno, regular un poco lo que es realmente pues un fondo sostenible respecto a los demás fondos, porque no vale poner la palabra ESG en la denominación de tu fondo para pues ya decir, vale, pues mi fondo ya es sostenible porque le he puesto pues las 3 letras ASG o ESG. No, yo creo que hay una regulación, yo creo que importante que tiene que sufrir el sector y eso es en beneficio del inversor final, ¿no? Porque si el inversor final pues confía en que si el fondo pues se denomina ESG y efectivamente es ESG, pues mejor. Lo que era un poquito, digamos, antinatura es lo que hemos visto pues estos últimos años, ¿no? Una inflación de productos ESG, que eso yo creo que no beneficia al inversor final. Entonces aquí yo creo que sí, un poco de regulación pues va pues en beneficio del inversor final. Guillermo. Sí, exacto. Lo que dice Fernando, lo que sucede es que la buena voluntad que la tiene el fondo de esta cuestión, aquí se mezcla con la incapacidad de regular de manera rigurosa que se ha tenido hasta ahora desde Europa, ¿no? Y, lógicamente, el deseo de los inversores de estar en inversiones más ligadas a la mejora del medio ambiente, a la sostenibilidad en genérico, a la buena gobernanza de las compañías, pues qué duda cabe, que ellos prefieren, todos yo creo, ¿no? Los que somos gente más o menos normal, preferimos eso a que eso no figure, ¿no? En la vida de las compañías cotizadas y demás. ¿Qué sucede? Que esto que decía Fernando, la taxonomía que exige el reglamento que define el famoso SFDR, la categorización de los fondos de inversión, los productos financieros, en base a este criterio de sostenibilidad, esa taxonomía está todavía en desarrollo. Y la información de las empresas, que lógicamente son las que tienen que decir cómo se están comportando en estos criterios, pues hasta 2024, estimaciones, pues seguramente no se va a cumplir. Luego, claro, la definición de inversión sostenible que existe en la normativa europea es vaga, ¿no? Como se dice ahora, lo siguiente, está abierta a interpretaciones. Es muy confuso un tema
de tanta importancia para lo que es el progreso de la humanidad que debería ser mucho más riguroso. Y luego es que se han publicado 18 indicadores obligatorios y 46 voluntarios ligados a este tema de la sostenibilidad. En este entorno, pues es normal que ahora salgan voces diciendo que no estamos en el marco correcto y que hay que corregirlo y que hay que avanzar. Yo aquí solo digo una cosa, con esto acabo. El que quiera de verdad inversiones sostenibles, que vaya a las inversiones de impacto. El impacto es medible, es cuantificable, en euros de contar euros o en dólares, si queréis. Pero es cuantificable. Hay bastantes vehículos bien gestionados que te ponen en sus memorias exactamente parte desde las comisiones de gestión hacia dónde han ido para, digamos, mejorar la vida de determinados colectivos, de determinadas personas que están necesitadas. Y te explican a sí mismo, porque tienen las memorias de algunas compañías en las que invierten, o de todas las compañías, si no, no invertirían en ellas, su modelo de sostenibilidad, en qué se basa. Lo ponen por escrito y se puede comprobar. Ese tipo de inversión para mí es la que realmente los asesores debemos recomendar a los inversores sensibles, que en nuestro caso son la inmensa mayoría, con este enfoque de sostenibilidad, de ESG y de buena gobernanza, vamos a llamar, de las compañías, que beneficia a todo. Para empezar, a los que trabajamos en ellas. De cualquier duda, como decimos siempre, hay que ponerse en manos de asesores financieros. Es importante arrojar luz y ofrecer más claridad, sobre todo en una inversión que cada día pues gana más adeptos y tiene más potencial. Guillermo Santos de iCapital, Fernando Luque, Morningstar, ha sido un gran placer como siempre. Muchas gracias a los dos. Os dejo ya tranquilos, que empecéis a disfrutar con ganas del fin de semana y de las vacaciones, que están ya también a la vuelta de la esquina. Muchas gracias a los dos. Un fuerte abrazo. Igualmente. 12:48 de la tarde. Enseguida vamos a mirar ahora los gráficos por dentro.